¿Cómo podemos afrontar estos tiempos que son difíciles, que son tiempos peligrosos? ¿Permaneciendo en qué? En la palabra, en la doctrina de Jesucristo, en la doctrina de los apóstoles, y esa base fundamental pues era Jesucristo, ¿ok? Entonces yo sí quiero ponerlos en el contexto de lo que estamos a punto de celebrar, o lo que el mundo está a punto de celebrar, llamado la Navidad, pero quiero hacerlo desde el punto de vista bíblico, y obviamente también utilizaré lo que es lo histórico. Y para eso quiero que vayamos rápidamente al libro del profeta Jeremías, el capítulo 44, versículo 15 en adelante. Jeremías 44. El profeta Jeremías escribió este libro aproximadamente en el año 620 antes de Cristo. Es decir, que estamos hablando aproximadamente de unos 2600 años atrás. 620 años antes de Cristo. O sea, el Señor no había nacido. Todavía no se había hecho carne. Todavía no existían ni María ni José. Estamos hablando de 620 años antes. Y el profeta Jeremías dice ahí en el capítulo 44, el versículo 15 en adelante. ¿Lo tienen? Quiero que lo vaya leyendo conmigo, usted lo vaya siguiendo la lectura juntamente conmigo allí, ahí en su mente. ¿Ok? Dice así: entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrendado incienso a dioses extranjeros, y una gran multitud de mujeres allí presentes, y todo el pueblo que moraba en Patros, en tierra de Egipto, respondieron a Jeremías diciendo: en cuanto a la palabra que nos has hablado en nombre de Yahweh, no te obedeceremos. En cuanto a la palabra que has hablado en nombre de Yahweh, no te obedeceremos. Es decir, se reunió todo el pueblo y le dijeron al profeta Jeremías: lo que usted nos acaba de decir como palabra de Dios, del eterno Dios Yahweh, no la vamos a obedecer. Al contrario, mira el desafío. Al contrario, cumpliremos a cabalidad toda promesa salida de nuestra boca respecto a ofrendar incienso en honor a la reina de los cielos. ¿A quién iban a adorar? A la reina de los cielos. No a Yahweh, sino que el pueblo de Israel estaba dispuesto a adorar ¿a quién? A la reina de los cielos. Y presentaremos ofrendas ante ella, como hemos hecho nosotros, nuestros padres. Es decir, eso ya venía ¿desde qué? Desde antes. Era un problema que venía desde antes. Nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Es decir, todo el pueblo, empezando desde el rey, adoraba ¿a quién? A la reina ¿de qué? De los cielos. Con lo cual, mire, dicen ellos allí, con lo cual tuvimos abundancia de pan, de alimento, y éramos ¿qué? Felices, y no veíamos nada de malo. No veíamos nada de malo. Es decir, ¿qué hay de malo en adorar a la reina de los cielos? Y por lo general la gente siempre tiene la excusa: ¿y qué tiene de malo uno hacer esto? Es que usted dice que es religioso, ¿y qué tiene de malo? Ellos tampoco veían ¿qué? Nada de malo. O sea, y por eso dicen: no, usted está loco, Jeremías, no vamos a hacer lo que usted nos dice en nombre de Yahweh. Por el contrario, vamos a seguir haciendo lo mismo que han hecho nuestros padres y que hacen nuestros gobernantes, hace todo el mundo, porque no le vemos nada de malo. O sea, no hay nada de malo en esto. ¿Qué de malo tiene uno adorar a la Virgen? Por ejemplo, dicen hoy actualmente, ¿verdad? ¿Cierto? Y ¿sí? ¿Qué de malo tiene eso? ¿Qué es malo uno a los santos venerar? Es que ustedes son muy fanáticos, ustedes son muy religiosos. Yo no creo, hay gente que me ha dicho a mí, yo no creo pues que a uno Dios lo vaya a condenar porque uno venere a la Virgen María y porque uno crea que ella intercede por uno. Al fin y al cabo, ya la Madre de Dios. Madre de Dios. ¿Sí?
Yo no le doy nada de malo, yo no puedo creer pues que Dios lo vaya a uno a condenar por eso. Y esa siempre es la excusa. ¿Qué tiene eso de malo? Y es que de verdad, si nosotros nos ponemos a ver, ¿qué tiene de malo? Sí, solamente un fanático religioso como Jeremías estaba allí. Pero desde que dejamos, ojo, de ofrecer incienso a la reina de los cielos y de presentar ofrendas a ella, todo nos falta y hemos sido consumidos por la espada y por el hambre. Y añadieron las mujeres, que las mujeres son, y con todo el respeto de las mujeres, pues las mujeres son más dadas a todo esto de la idolatría y del misticismo. Y añadieron las mujeres. No estoy diciendo que las mujeres de aquí, ¿no? Cuando hay mujeres guiadas por el Espíritu de Dios, eso no es así. Amén, aclaro. Y añadieron las mujeres: cuando nosotras incensamos y dimos ofrendas a la reina de los cielos, ¿acaso le tributamos culto con tortas idolátricas? Mire, ¿acaso le tributamos culto con tortas idolátricas con su imagen? O sea, tortas, esto es la palabra que aparece en hebreo. Yo no sé si en su Biblia dice torta. ¿Sí dice torta? Eso es una palabra hebrea que se refiere a una ofrenda exclusiva que se le daba a la reina de los cielos. Esta ofrenda exclusiva que se daba a la reina de los cielos era una torta en la que se hacía la imagen de ella. De hecho, la palabra hebrea que aparece allí es torta con la imagen de ella. Eso es lo que significa, ¿cierto? Por eso era una torta idolátrica, porque esa torta debía llevar la imagen de ella y era una torta exclusivamente para ella. Por eso la correcta, digamos, traducción sería le tributamos culto con tortas con su imagen. Y hay algunas versiones que la traducen literalmente así, porque eso es lo que significa la palabra hebrea que aparece allí. Torta con su imagen. ¿La imagen de quién? De la reina de los cielos. Y ofrendas sin el consentimiento de nuestros maridos. Es decir, ellos nos dieron permiso de hacerlo y estuvieron de acuerdo con nosotros. Y sigue diciendo: entonces Jeremías habló a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres y a todo el pueblo que le había respondido esto, diciendo: ¿acaso ha pasado todo esto desapercibido delante de Yahweh y no está en su memoria la ofrenda de incienso presentada por ustedes, por sus padres, por sus reyes y sus príncipes y por el pueblo de la tierra en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén a la reina de los cielos? ¿Es que acaso será que el Señor no tiene eso en su memoria, que ustedes presentaron todo esto a la reina de los cielos? Por eso, ante tal maldad y abominación de su obrar, es que Yahweh no pudo soportar más, y por causa de ello es que su tierra fue puesta en asolamiento, en destrucción y en maldición, hasta quedar sin moradores, como lo está hasta este día. Por haber ofrendado incienso a la reina de los cielos, es que pecaron contra Yahweh y no obedecieron así la voz de Yahweh, ni caminaron en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por eso ha venido sobre ustedes este mal, como hasta este día. La reina de los cielos. Este pasaje yo lo había leído muchas veces, pero no fue sino hasta hace algunos años atrás, en realidad, que yo empecé a preguntarme seriamente qué era lo que quería decir todo esto el profeta Jeremías. Entonces, con responsabilidad, empecé a consultar, empecé a buscar, a documentarme. Obviamente, documentación seria, no cualquier cosa que sale por ahí. Y obviamente, a medida que uno empieza a rastrear esto y empieza a hacer un estudio agudo y consciente de todo esto, primeramente se da cuenta que la reina de los cielos era nada menos y nada más que aquella mujer que se conoció históricamente con el nombre de Semíramis. Esta fue una mujer real que existió, Semíramis. Afortunadamente, los hallazgos arqueológicos nos han ayudado a descifrar toda esta maraña.
Gracias a Dios por todos esos hallazgos arqueológicos. Muchos hallazgos arqueológicos dan testimonio de esta mujer llamada Semíramis. Esta mujer, de acuerdo a lo que se ha hallado y a la reconstrucción de la historia que se ha podido hacer, llegó a ser la reina de Asiria. Recuerde que fue el imperio asirio el que destruyó a Israel en la parte del norte. ¿Se acuerda cuando el Señor manda al profeta Jonás a que fuera a dónde? A Nínive. Nínive fue una de las capitales de Asiria. Sin embargo, no fue la más importante, ni la primera. Y para el tiempo del profeta Jonás, cuando ya Asiria era imperio, porque Semíramis fue reina sobre Asiria, pero no cuando era imperio. Es decir, antes, ¿sí? De hecho, ella fue la que le dio tanto poder a Asiria que por eso Asiria llegaría a volverse un imperio poderoso que terminó subyugando a Egipto, y fue gracias a esta mujer. Ella gobernó o reinó, de acuerdo a los hallazgos arqueológicos, en Asiria por 42 años. Y Asiria vino a establecerse como imperio, ya como imperio como tal, en el año 1813 antes de Cristo. Es decir, que estamos hablando de una situación que se pudo haber estado dando casi 2000 años antes de Cristo. Y ella logró, a través de su reinado de 42 años, fundar numerosas ciudades. Incluso los mismos hallazgos arqueológicos dan cuenta, hoy por hoy se puede determinar esto, que es gracias a esta mujer que se construyeron lo que se conoce como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los famosos jardines colgantes, que se conocen como jardines colgantes de Babilonia, pero que en realidad fue ella la que los construyó. Llegó a ser una mujer muy poderosa en la antigüedad. Y fue este imperio el que destruyó, o el que le quitó el imperio a Egipto. Entonces, ya partimos de una mujer real, con un reinado real, 42 años. Pero llegó a tener tal poder esta mujer, y como en aquellos tiempos los reyes se consideraban dioses, esta mujer, alrededor de esta mujer se empezaron a tejer una serie de mitos y de leyendas de divinidad en ella. De hecho, desde el primer imperio que ha existido, que fue el imperio de Egipto, como imperio, no estoy hablando de naciones, sino como imperio, un imperio que podía subyugar a otros, ¿sí? El faraón o los faraones, porque recuerda que faraón era un título, también se les conocía con otro título como Ra, que en lengua árabe significa, o egipcia, significa Dios. Es decir, que a los faraones se les veía como ¿qué? Como dioses. Y esta era una tendencia que venía desde la antigüedad, y ya lo vamos a ver. No venía con Egipto, venía desde antes. Entonces a esta mujer se empezó a tejer leyendas y mitos, una cantidad de cosas, tanto que terminaron endiosándola. Y varios papiros y varias fuentes antiguas han conectado a Semíramis con un personaje del cual sí habla la Biblia, Nimrod. Y en los hallazgos que se han encontrado, se ha detectado que esta mujer fue la madre de Nimrod, supuestamente, pero que al mismo tiempo fue la esposa de él. Es decir, que Nimrod mató a su padre, de acuerdo a estas leyendas, ¿sí? Y tomó a su propia madre como esposa. Y la palabra nos habla de Nimrod, y quiero que vayamos a Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 10, por favor. Versículo 8 dice: y Cush engendró a Nimrod. ¿Quién fue el padre de Nimrod? Cush. Y Cush engendró a Nimrod, el cual comenzó a ser el más poderoso sobre la tierra. Es decir, que este hombre llegó
a convertirse en su momento en un hombre que muy poderoso. Y dice la Biblia, allí sigue diciendo en el versículo 9, dice: este fue un intrépido cazador, el cual desafió o se enfrentó ¿a quién? A Yahweh. Se enfrentó, desafió a Yahweh. Por esto se dice como Nimrod, intrépido cazador que desafió a Yahweh. Fue un hombre que se levantó y llegó a tener tanto poder que se creyó Dios. Ahora, ¿cómo desafió a Yahweh? ¿Cómo cree que lo desafiaba? Haciéndose a sí mismo Dios. ¿Ok? Esa era la forma en la que se desafiaba al eterno Dios en la antigüedad. Cuando se habla de desafiar, que alguien desafía a Dios, es porque esa persona está tomando el puesto a sí mismo ¿de qué? De Dios. Entonces, este texto nos deja ver que Nimrod se había declarado a sí mismo ¿qué? Dios. Y por eso desafió al eterno Dios. Lo enfrentó, ¿sí? Lo que hizo fue establecerse a sí mismo como un Dios. Y sigue diciendo acá: el principio de su reinado se estableció en Babel. Mire que él llegó a ser entonces prácticamente el primer ¿qué? Rey. O sea, el primer rey que se conoce en la historia de la humanidad fue ¿quién? Nimrod. El principio de su reinado se estableció en Babel. ¿Dónde él estableció su principio del reinado? En la región de ¿qué? De Babel, donde él mismo construiría ¿qué? La torre de Babel, la torre que estaba en Babel. Y así fue desafiando a Dios. Y se estableció en Babel, en Erec, Akkad y Calne, y toda la tierra de Sinar. Habiéndose aumentado su poder en aquella región, fue entonces y edificó Nínive. Mire, ¿edificó a quién? A Nínive, a Rehoboth Ir, a Cala y Resen, entre Nínive y Cala, la cual llegó a ser la gran ciudad. Entonces el Señor la Biblia nos habla acerca de Nimrod. Y los hallazgos arqueológicos, sean leyenda o no, pues lo que la palabra no nos dice que haya sido así, pero estas leyendas se transmitieron a los pueblos y así lo creyeron ¿quiénes? Los pueblos. O sea, aquí no tenemos que ver si eso fue verdad o no. Si esta mujer realmente se unió o no a este hombre. Si Semiramis fue esposa y madre de Nimrod, sino que esto empezó a ser creído en todos los pueblos. ¿Sí me hago entender? Porque alguien podría decir: ay, pastor, eso puede ser una leyenda y eso no tiene nada de cierto. Pero es que la realidad es que los pueblos lo creían. Tanto que el mismo pueblo de Israel estaba adorando ¿a quién? A la reina de los cielos. La pregunta es: ¿existe una reina de los cielos, sí o no? ¿Sí o no? No, no ha existido ni existirá. Pero ellos estaban adorando a la reina de los cielos. Mira el impacto tan tremendo que esto había ocasionado. Entonces, según las leyendas, Nimrod mató a su padre y tomó a su madre como esposa. Como Nimrod empezó a crear tanta violencia, porque a medida que se aumentaba su poder, fue generando tanta violencia, algunos hallazgos han mostrado que un descendiente de Sem, porque recuerde que Nimrod era descendiente de ¿quién? De Cam. Algún descendiente de Sem lo mató. Lo mató. Entonces, Semiramis tomó el poder. Fue cuando ella tomó ¿qué? El poder y reinó. Ahora, ella quedó en embarazo. Y para eso, de acuerdo a los hallazgos de las leyendas que se han encontrado,
ella inventó que había quedado en embarazo de su esposo Nimrod, el cual ella había difundido, se había difundido la leyenda que Nimrod había ascendido al cielo y que se había convertido en un dios. Entonces ella quedó supuestamente en embarazo de este dios. Obviamente hay algunos registros que muestran que en realidad ella había quedado en embarazo con unos, porque había fornicado o fornicaba con algunos de sus sacerdotes. Entonces cuando ella quedó en embarazo, ella dijo que había sido fruto de Nimrod, que Nimrod había venido, la había embarazado. Por lo tanto, el fruto de su vientre era también un dios. Y nació así un personaje conocido en la historia como Tammuz, o Tamuz, que sería la pronunciación correcta, Tammuz. Y la Biblia habla de Tamuz. Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el año 550 antes de Cristo, escribió. Ezequiel 8, 12 al 14. Mire cómo todas estas leyendas habían filtrado y permeado a Israel. Eso es lo triste. Leyendas, tradiciones. Si fuera que existieran de verdad, pero eran leyendas, tradiciones. Ezequiel 8, 12 al 14. Dice: y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto lo que los líderes de la casa de Israel están haciendo a escondidas, cada uno en sus habitaciones, plagadas de imágenes idolátricas? ¿Qué tenían los líderes de Israel en el tiempo del profeta Ezequiel? Imágenes por doquier. Tenían sus habitaciones, ¿qué? Plagadas de imágenes idolátricas. Y uno se preguntaría, ¿imágenes de quién? Y dice acá, porque dicen, ellos dicen, los líderes estos dicen, Yahweh no nos ve. Es decir, le quitaban a Yahweh toda su omnipresencia y su omnisciencia, toda su virtud, todo ese atributo de él. Yahweh no nos ve. Yahweh ha abandonado la tierra. Me dijo después, Yahweh me dijo después, observa y verás abominaciones aún mayores que las que ellos hacen. Y me llevó junto a la puerta norte de la casa de Yahweh, es decir, del templo que se había construido y que había construido ¿quién? Salomón. Y vi allí mujeres sentadas llorando a Tammuz. Vi allí mujeres llorando a Tammuz. ¿Qué es eso de llorar a Tammuz? Vuelve y juega. Gracias a Dios tenemos hallazgos arqueológicos, porque si no fuera por eso estaríamos totalmente ignorantes y preguntándonos aquí qué era eso de llorar a Tammuz. Resulta que esta mujer, Semiramis, había inventado, como les dije, que ella estaba en embarazo de Nimrod. Cuando nació su hijo, al cual llamó Tammuz, la gente lo empezó a ver como una especie de ¿qué? De Dios. Y de hecho, algunos hallazgos muestran que él heredó el mismo oficio de su padre, ser un ¿qué? Cazador, valiente. Entonces en esta leyenda se cuenta que Tammuz un día estaba en medio del bosque cazando. Y mientras cazaba, una bestia salvaje, un jabalí específicamente, lo atacó y lo mató. Entonces, cuando éste murió, Semiramis inventó otra historia e inventó que su hijo había caído sobre un tronco podrido, un tronco de árbol que se encontraba podrido. Pero como él era un dios, cuando su cuerpo cayó sobre el tronco, de ese tronco nació un pino, un árbol espléndido, un pino. Entonces se ordenó a partir de allí que en honor a Tammuz, cada año,
cortaran un árbol, el cual debían llevar a sus casas, adornarlo con oro y plata, para que así adoraran la memoria del dios Tammuz. Y así fue. Y llegó a ser tal que esto había permeado en el tiempo del profeta Ezequiel al pueblo de Israel. Y las mujeres lloraban a Tammuz en el mismo templo dedicado ¿a quién? Al eterno Dios Yahweh. Porque para entonces, para el tiempo de Ezequiel, había muchos templos dedicados a Tammuz. De hecho, los templos siempre se hacían con el propósito de ser dedicados a una deidad, a un dios. Y los pueblos paganos levantaban estos templos para ser dedicados a sus dioses, y muchos de ellos a Tammuz. De tal suerte que cuando llegaba ese tiempo de llorar la muerte, porque se suponía que él había muerto, o no, se suponía no, los hallazgos, no quiero hablar de suposiciones, los hallazgos arqueológicos muestran que, de acuerdo a lo que se dice allí, es que él murió en primavera. En medio de la primavera murió Tammuz. Pero la leyenda dice que Semiramis, ¿sí?, dijo que él nacería cada invierno. Moría en primavera y nacía en invierno. Entonces, ¿qué hacían cuando moría? Tenían que ir a los templos dedicados a Tammuz a llorarlo. Y lo lloraban cada primavera. Y esto lo hacían las mujeres, lloraban a Tammuz. Después de llorarlo, tenían la esperanza, cuando venía el invierno, de que él iba ¿a qué? A nacer. Así fue que cuando él moría, iban a los templos y lo lloraban. Pero cuando se acercaba el invierno, cada familia tenía que ir por orden de esta mujer, y como se llegó a celebrar luego, a pasar de los siglos, iban y cortaban un árbol, el cual tenían que adornar con oro y plata, ¿sí?, y dedicarlo a Tammuz, y así lo hacían. Entonces, el profeta Ezequiel ve llorando a las mujeres. Es decir, que esta deidad también había permeado ¿a quién? A Israel. Y tal vez esta generación de Israel, que vivió por allá por el 550, fue igual a la generación que vivió por allá en el 620 antes de Cristo, que le dijo a Jeremías: ¿y qué tiene de malo? ¿Y qué hay de malo en eso? Tanto fanatismo. Eso no tiene nada de malo. Entonces, se decía que cuando iba a empezar el invierno, Ishtar, la esposa de Tammuz, de la cual también se habla mucho, pero hoy no voy a hablar de Ishtar, ¿sí?, quien era la hermana, según las leyendas, quien era hermana de Tammuz. Es decir, Nimrod se casó con su propia madre y Tammuz se casó con su propia hermana. Ishtar, cuando llegaba el tiempo de invierno, la oscuridad, porque para los pueblos nórdicos, ahora estoy hablando de esto y aclaro, esto era para todas las regiones que se conocen como regiones del hemisferio norte, donde el invierno entra para este tiempo que estamos, para lo que nosotros llamamos diciembre, y donde el 25 de diciembre es el día más cortico del año y es la noche más larga. Y por eso se encendían hogueras y luces. Y como lo decían allí en de ahí es que nace el poner ¿qué? Luces navideñas. Y esto lo tomaron los pueblos nórdicos y todo el pueblo que vivía en la parte septentrional y toda la parte de Europa y la parte de Asia Menor, que queda en el hemisferio norte. Por eso, si usted va ahora a Israel, allá está en invierno y empieza hasta a nevar. Y nieva por allá. Por eso usted aquí, nosotros somos del hemisferio sur, por acá no vemos esto, y somos del hemisferio sur de la parte tropical. Por lo tanto no nos afecta, digamos, esto el invierno, porque el invierno que afecta a la parte norte del hemisferio norte, al hemisferio sur lo afecta ¿en qué época? En junio y julio, que es la parte ya sur, ¿no? Hacia el polo sur. Gracias a Dios nosotros estamos en una parte tropical. Pero para ellos era así, y es así, ¿no?
se hace así. Entonces Ishtar supuestamente descendía al inframundo y cada invierno, exactamente el 25 de diciembre, sacaba a Tammuz del inframundo y nacía cada 25 de diciembre. ¿Ok? Entonces es allí donde nosotros podemos entender lo que dijo el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10. Como había una orden de ir a cortar un árbol y llevarlo hasta la casa y adornarlo en adoración y honor al dios Tammuz, es que Jeremías escribe esto. Dice el profeta Jeremías capítulo 10 versículo 1 al 4. Oigan la palabra que les dice Yahweh. Recuerda, esto lo escribe el profeta Jeremías por allá al año 620 antes de Cristo. Oigan la palabra que les dice Yahweh, oh casa de Israel. Así dice Yahweh: no aprendan a hacer lo mismo que hacen las naciones. No aprendan a hacer lo mismo que hacen las naciones. Ni se dejen engañar por sus signos celestes. Ojo, ¿por sus qué? Signos celestes, tenga eso allí subrayado. Aunque las naciones crean en ellos, en esos signos celestes. Porque las tradiciones de las naciones son solo vanidad. Pues ellas cortan un árbol en el bosque. ¿Qué hacen las naciones? Cortan un árbol. Algunas versiones dice leño. Si un leño, dice su versión leño. Pero la palabra que aparece ahí en hebreos es, en idioma hebreo es etz. Y etz significa literalmente árbol. Yo no sé por qué ponen leño, como si eso fuera una cosa ahí. No, árbol, etz, árbol. Ellas cortan un árbol en el bosque. La tradición de cortar un árbol en el bosque. Y luego, a base de obra de mano, lo labran con herramienta y lo adornan con plata y oro, sujetándolo con clavos y martillos para que quede firme. Esto lo hacían con base a lo que se venía haciendo desde el tiempo de esta mujer llamada, ¿cómo? Semíramis. Y esta mujer, Semíramis, había desatado esta leyenda y ya Israel, para el tiempo de los profetas, ya estaba plagado esto. O sea que acostumbraban cada invierno, ¿a qué? A cortar un árbol, adornarlo y todo esto, ¿en honor a quién? A Tammuz. Para obedecer así a la voz de quién. ¿A quién estaban obedeciendo? ¿A la voz de quién? De la reina de los cielos. Por eso al profeta Jeremías le dice: no haremos nada de lo que nos has dicho en nombre de Yahweh. Cumpliremos y haremos todo lo que ha dicho nuestra boca, y haremos todo en honor a la reina de los cielos. Y si la reina de los cielos dijo: vayan y corten un árbol y tráiganlo y adórnenlo con oro, con plata, en honor a Tammuz, pues eso haremos. O sea que esto de la Navidad es mucho más viejo. Qué bueno uno poder hacer de verdad un estudio así como lo puede hacer The History Channel, pero así con todas estas bases. Entonces ya sabemos de dónde proviene la idea de lo que llamamos el árbol de Navidad. De hecho, se llama el árbol ¿de qué? ¿De qué? De Navidad. ¿Y qué significa la palabra Navidad? Nacimiento. El árbol del nacimiento. Porque cada 25 de diciembre nacía ¿quién? Jesucristo. Tammuz. Y por eso lo ponían allí, para darle la honra, para decir: hoy nació Tammuz en mi casa. Y por eso le lloraban cada primavera y le festejaban en cada invierno. Y eso lo tomaron así todos los pueblos.
sino que dependiendo de los pueblos, así también se le fue dando su propio nombre. Porque con Roma terminó llamándose Mitra o Sol Invictus. Claro, cada pueblo, cada imperio quería tener su propio ¿qué? Dios, pero era la misma leyenda. Lo mismo. Entonces, cuando uno le dice a la persona, pero usted ¿por qué? Ahora, pregunto yo, vámonos al nacimiento del Señor Jesús. Digamos que ha nacido pues para esta época, pues, aunque Él no nació en esta época. Y la Biblia es clara en eso. ¿Qué tiene que ver un árbol con el nacimiento de Jesús? Cuando leemos, ¿acaso dice, y había un árbol al lado del Señor? O trajeron, o los pastores cuando nació Jesús, los pastores trajeron un árbol y lo adornaron con oro y con plata. ¿Qué tiene que ver un árbol con el nacimiento de Jesús? ¿Acaso había un árbol allí en esa pesebrera? Entonces, ¿por qué poner un árbol? Ahora, una persona un día me dijo, ay, pastor, es que usted es muy religioso, eso es por adorno. Y yo le dije, bueno, entonces colóquelo en abril, en mayo, en junio. ¿Por qué no lo coloca? Y la persona quedó, no, pues, es que, y yo le dije, pues, ¿qué? No, pues, ¿verdad, no? Yo le dije, sí. ¿Por qué usted empieza a colocarlo cuando está para empezar diciembre y por allá para enero, ya antes de que empiece febrero, se ve la necesidad de quitarlo? Porque no es un adorno. Porque si en realidad fuera un adorno, lo dejaría siempre ahí. Sí, porque uno no coge un adorno y lo pone de una fecha a otra fecha. Entonces yo le decía a la persona, entonces no es por un adorno, es porque usted está siguiendo una tradición y una tradición pagana. Porque ¿qué tiene que ver el árbol con Jesús? El árbol del nacimiento, casi llegó a conocerse antes del mismo Jesús, el árbol de la natividad, del nacimiento. Entonces, cada vez que llevaban el árbol era porque tenían esperanza que iba a nacer ¿quién? Tammuz. Ese árbol no tiene nada que ver con Jesús, pero usted ve que el elemento principal de la Navidad es ¿qué? El árbol. Y hay gente que gasta plata en eso. Sí, por comprar el mejor árbol, por poner los mejores adornos y todo eso. ¿Acaso lo está haciendo en honor al Señor? Ahora, ¿qué dicen muchos? ¿Cuál es la excusa de muchos? Pero, ¿y eso qué tiene de malo? Yo no creo que Dios lo vaya a uno a condenar por poner un árbol. La misma respuesta que le dieron al profeta Jeremías. ¿Y qué tiene de malo? El mismo perro con diferente bozal. Una generación diferente respondiendo lo mismo. ¿Y eso qué tiene de malo? Sí, porque es que yo le he dicho a algunos, dígame qué tiene que ver, explíqueme, qué tiene que ver un árbol con Jesús, con el nacimiento de Jesús, pues. No, pues, nada. Mera tradición. Y como lo decía allí mismo en el video, como cuando Constantino llegó al siglo IV a ser emperador de Roma, adoptó todas las fiestas paganas disfrazándolas, ¿sí? Entonces por eso dice, oigan la palabra que le dice Yahweh, oh casa de Israel, así dice Yahweh, no aprendan a hacer lo que hacen las naciones, ni se dejen engañar por sus signos celestes. Signos celestes, ¿qué es esos signos celestes? Resulta que se había dicho, la madre de Tammuz había dicho que Tammuz, en el momento que murió, ¿sí? Como era un dios, se había convertido en el dios Sol. Él era el dios solar. Entonces sus signos celestes, cuando habla de signos celestes, es porque celebraban esto en honor ¿a quién? Al sol. Y precisamente lo hacían en invierno, justo en el solsticio de invierno, en las Saturnales de invierno, que se hacían allí
en donde empiezan más o menos hasta el 17, 20 de diciembre y tienen su auge el 25 de diciembre, convirtiéndose en el día más corto, donde aparece menos el sol, pero la noche más larga. Pero a partir de ahí, la esperanza de que cada día va ¿qué? Aumentando, aumentando. Entonces por eso se le conocía como el dios sol, y por eso Roma lo adopta como el sol invencible. Y por eso en la palabra dice: no adoren el sol, ni la luna, ni las estrellas, porque estos pueblos eran dados a adorar a estos astros. Entonces, como Tammuz era el dios sol, era el signo celeste de todas estas naciones, Israel había adoptado a Tammuz como su signo ¿qué? Celeste. Se había dejado engañar. Y cada año, en el solsticio de invierno, iban y cortaban un árbol en el bosque, lo adornaban bien, lo ponían bien bonito, lo clavaban con clavos para que quedara ¿qué? Derechito, y lo adornaban con plata y oro. Lo mismo que hace la gente desaforada. Va, gasta su dinero que el Señor le ha dado, que el eterno Dios le ha bendecido. Van, traen el árbol, lo adornan. Uy, si está bien, no, coloquémoslo aquí y acá. No, mire estas bolas, mire esto, lo adornan lo mejor, ¿sí? ¿Para quién? ¿Para Jesucristo? La Biblia no enseña, la Biblia no dice: y cortarán un árbol y lo pondrán en honor al Señor. Pero la respuesta de muchos: ¿y qué tiene de malo? Es allí donde tenemos sendos problemas. A medida que fue avanzando el tiempo, la adoración a Tammuz se fue diversificando en lugares diferentes. Cuando llegamos al Imperio Romano, es donde más se desarrolla esta celebración o esta adoración a Tammuz. Obviamente ya no se le llamaba Tammuz, sino que se le conocería como Mitra, o su nombre común, el dios Invictus, ¿no? Deo Invicto, Dios invencible. Así se le conocía, el Dios invencible. Y esto pasó así. ¿Y qué se hacía en el tiempo de Roma, ya digamos muy actual, e incluso hacia el tiempo del Señor, cuando ya nació Él, ¿sí? Y en esos primeros siglos se hacían grandes banquetes. Pero la cena del 25 de diciembre que se hacía era en honor ¿a quién? Para los esclavos. Porque esto era un rito religioso. De parte del dios Sol, esta cena era para sus siervos, para sus esclavos. Y nosotros, ¡ay! El árbol de Navidad y la cena de Navidad. Con eso estamos diciendo: ¿somos esclavos de quién? De Tammuz. Somos esclavos del Dios invencible. Somos esclavos de un Dios pagano, de un Dios que no existe. Somos sus esclavos. Y es que el enemigo ha logrado penetrar esto de una forma poderosa. Y usted ve que en diciembre se vuelve es una cosa rara, ¿no? Y si la gente no compra el bendito árbol, eso se sienten como que algo les falta. Y si no hacen la cena, no, o sea, algo me va a dar, no, soy el peor hijo, soy el peor padre, soy, como decía allí, como empieza el video de History, ¿sí? Solo un tacaño podría resistirse a esto, ¿no? Un tacaño y el pastor Carlos Rabat. ¿Pero qué tiene de malo? Pero pastor, ¿qué hay de malo que el 24 alrededor del árbol de Navidad hagamos una cena? Bueno, ¿y por qué no hace la bendita cena otro día? Ah, es que tiene que ser ¿qué? El 24. ¿Por qué no la hace el 18 de septiembre? ¿Y qué se celebra el 18 de septiembre? No, pues haga una cena, compre y invite y haga todo esto y hasta la medianoche. Porque estamos supeditados a las tradiciones, están encarnadas, están enquistadas en nosotros. Y la respuesta lógica: ¿y eso qué tiene de malo? Entonces las familias, como dicen allí, acostumbraban a una cena y acostumbraban a darse ¿qué?
regalos. Es decir, que esto no nace por lo de los reyes magos, que no eran ningunos reyes, eran unos sabios del oriente, y que no llegaron en la noche que nació el Señor. Según el relato bíblico, llegaron 2 años después de que el Señor nació. 2 años después. Claro, en la tradición llegan a los días, ¿no? Ahí el 8 de enero. ¿El 8 o el 7? El 7. Ah, el 6. Vea pues, gracias que ya me está quitando todo eso. Imagínese. Según la Biblia enseña, llegaron 2 años después. Pero no, la tradición es muy fuerte. Entonces, esto era lo que hacían ellos. Y así lo hacían. El problema se agudizó cuando llegó Constantino a ser emperador de todo el Imperio Romano. Recuerda que Roma se encontraba dividido en 2, Occidente y Oriente. Y había 2 reyes. Uno era Constantino y el otro era Magencio. Y si usted ha estudiado historia, eso sí está bien documentado, y esto no es leyenda ni nada de esto. Cómo Constantino venció a Magencio en la famosa batalla del puente Milvio, ¿no? Cuando le vence, le derrota. Y así Constantino, en el mismo puente Milvio, se declara emperador de todo el reino, de todo Roma. Pero ¿qué había visto antes de eso Constantino? Constantino había visto que sobre la parte del Asia Menor, una religión que se había empezado a conocer como cristianos, porque se les llamó por primera vez cristianos en la región de Antioquía. No de Antioquia, ¿no? Aquí, no, Antioquía, una región del Asia Menor. Y estaba en auge. Entonces Constantino se dio cuenta que esta religión estaba ganando muchos adeptos. Por lo tanto, él se hizo a muchos cristianos y fingió una conversión al cristianismo. Y precisamente los cristianos que estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano, sobre todo la persecución se había incrementado para aquellos tiempos, Constantino quiso congraciarse con ellos, y entonces vieron bien a Constantino y se hicieron aliados de él y le ayudaron a ganar la guerra. Y él, para congraciarse, cuando fue emperador, mandó a construir una serie de templos cristianos y declaró que en Roma la religión oficial sería el cristianismo. Pero como Roma y todas esas regiones estaban plagadas de paganismo y gran parte de su economía dependía de eso, gran parte de su economía, de hecho, eso le pasó a Pablo. Pablo llegó a ciertas regiones donde esas regiones estaban tan plagadas de paganismo, que él predicaba y la gente se convertía. Entonces muchos de los que vendían imágenes de plata de la diosa Diana o Artemisa, ¿sí?, se fueron en contra de Pablo, porque ya nadie les quería comprar ¿qué? Sus imágenes, y casi matan al pobre Pablo por eso. Claro, porque es que eso del paganismo deja mucha ¿qué? Plata. Eso de la idolatría es muy rentable. Entonces, ¿qué iba a hacer Roma con su cantidad de dioses? Entre ellos el dios Sol, invencible, el Invictus, que se había convertido en el dios principal, al cual le celebraban cada 25 de diciembre su nacimiento. Y eso era una juerga, y eso se volvía en una cosa tremenda en medio de todo el pueblo, así como lo es hoy Navidad. En eso entonces la Navidad también era eso. Pues sencillamente hizo la más fácil: disfrazar las fiestas paganas más importantes, disfrazarlas de cristianismo, y así quedó congraciado con todos. Entonces,
ya no sería el Dios Invictus, el Dios Sol Invencible, ya no sería Tammuz. A partir de ahí se llamaría Jesús. Y seguirían celebrando la misma fiesta, pero con otro nombre, Jesús. Y seguían yendo a cortar ¿qué? El árbol y adornarlo. Y hacer la cena, y seguían haciendo la cena de Navidad, la cena del nacimiento. Y seguían trayendo todos los presentes y todo eso, pero ahora en nombre de Jesús. Y la reina de los cielos ya no iba a ser esa pagana, idólatra, mujer que llevó a tanta idolatría tan terrible. Ya no iba a ser ella. ¿Quién cree que se iba a convertir ahora en la reina de los cielos y que ostenta el título hasta el día de hoy? ¿Quién? María. Porque de alguna manera, si teníamos que ocultar, o sea, esas dos deidades, o sea, eran principales. Claro, en el tiempo de Roma, porque esa es la verdad, ya no se llamaba Semíramis, no. En el tiempo de Roma ahora se llamaba ¿qué? Venus. Entonces, ahí estaba la cuestión. Y para los efesios no se llamaba Venus, ¿cómo se llamaba? Artemisa o Diana. Era la misma, solamente que en cada pueblo adoptaban un nombre diferente. Entonces tenemos allí una situación bien tremenda. Y así empezaría a partir de Constantino a celebrarse Navidad en nombre de Jesús, del Señor. Pero bien dice la Biblia en el libro, en la carta de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14, dice: no se asombren de todo esto. O sea, no se asombren, no queden como, wow, todo esto lo que ha sucedido. No se asombren, dice el apóstol Pablo, de todo esto. Pues hasta el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Todo el paganismo quedó disfrazado de cristianismo, y ahí empezó a pervertirse el cristianismo y la corrupción más terrible del cristianismo, que terminó llamándose, ¿cómo? ¿Cómo terminó llamándose? Catolicismo, la religión universal, católico, universal. Es algo tremendo. Ahora, en la Biblia encontramos que la palabra nos enseña exactamente el día del nacimiento del Señor. Yo les decía ahora que hay una cantidad de datos, pero hay un dato que me sorprende, que está ahí en Lucas 2:8, que así no hubiesen los otros datos, uno no necesitaría de más datos, no necesitaría. Solamente con el que está en Lucas 2:8. Abra por favor su Biblia en Lucas 2:8. ¿Lo tiene? Voy a leer la versión popular. Reina Valera dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Ahí está el dato. Ahí dice exactamente el día que nació el Señor. Ahí dice la fecha, con lujo de detalles, ahí está. Ah, claro, si yo lo leo en español, pero yo digo, ¿y eso? ¿Y dónde está? Pero cuando yo leo ese mismo texto en griego, porque está en griego el texto, ¿sí? Dentro del texto hay una fuente informativa tremendo y una frase, que es una frase. Y la frase es filazontes, filacas. Filazontes, filacas, en griego. ¿Y qué es filazontes, filacas? Filazontes, filacas significa, o se podría entender o traducir algo así como la vigilia de las vigilias, o la gran vigilia. Resulta que esa es la forma griega
de denominar a una noche en especial de todo el año, solo una noche. Entonces sí, filazontes, filacás, solamente se designa así a una sola noche, pues ya tenemos allí un dato importante de un día en específico. ¿Y a qué vigilia será que se refiere esto? Filazontes, filacás en griego. ¿Cuál podría ser esa vigilia? Que en realidad eso significa como, voy a tratar de darle el significado literal de esto, como guardar las guardas. Es decir, guardar las guardas. ¿Qué es eso de guardar las guardas? O vigilar la vigilancia. O los vigilantes, vigilancia de los vigilantes. ¿Y qué es eso? Así se denominaba a una noche en específico en la cual era tan importante que por eso se hacía sonar shofar. Y esa noche se recibía con un sonido específico del toque de shofar. Era el sonido de teruá. Es decir, que estamos hablando del día de la fiesta de Yom Teruá, que se celebra el primer día del séptimo mes del calendario bíblico. Dice la Biblia en el Números 29:1. Números 29:1. En el mes séptimo, ¿en el mes qué? Séptimo, el día 1, tendrán convocación santa y no harán ningún trabajo servil. Será para ustedes Yom Teruá. ¿Y qué significa Yom Teruá? Día de proclamación. ¿Y por qué se usaba esa noche tocar el shofar? ¿Y cuándo se tocaba el shofar? Se lo voy a mostrar. Leamos varios versículos. Acá, Levítico 23:24 dice: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el día 1, es decir, el primer día del mes séptimo, tendrán un gran descanso, Shabbatón, un memorial de Teruá, es decir, esto será por memorial de Teruá, de proclamación, Teruá, proclamación, una convocación santa. No harán ningún trabajo servil, pero presentarán una ofrenda encendida. ¿A quién? A Yahweh. Dice Salmo 81, 1 al 3, ahí está. ¿Cuándo se hacía esto? Que le voy a decir la palabra en hebreo. Canten con gozo a Dios. Ojo. Fortaleza nuestra. Proclamen al Dios de Jacob. Entonen canto y toquen el pandero. Salmo 81, 1 al 3. ¿Sí lo tienen? Es que veo que algunos dicen como que no lo ven. ¿Sí? Vuelvo y digo: canten con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Proclamen al Dios de Jacob. Entonen canto y toquen el pandero, la flauta dulce y el salterio. Ojo, toquen en Rosh Hodesh. Esa es la noche específica, Rosh Hodesh, la vigilia de las vigilias. Rosh Hodesh. En hebreo, obviamente. El otro, filsantos, filakás, en griego. Rosh Hodesh, que se podría traducir, algunos traducen, aunque no es literal, ¿sí? Luna nueva. ¿Por qué? Porque se tocaba el cuerno cuando empezaba a avistarse ¿qué? Esta luna. Y dice acá: toquen en Rosh Hodesh el shofar. ¿Pero en qué día? Ojo, aquí está la clave. En la fiesta del día encubierto. ¿El día qué? Encubierto. ¿Sí dice día encubierto en su Biblia? Día señalado. Pero déjeme decirle que el texto hebreo literalmente dice el día encubierto. Y por eso, como era el día encubierto, tenían que estar ¿qué? Vigilantes. Por eso era la gran vigilia, vigilantes. Y por eso todos los pastores
estaban allí porque era una orden para todo el pueblo. ¿Estar qué? Vigilantes, vigilantes. Y como estos pastores estaban vigilantes, fueron los primeros que recibieron el anuncio de Teruá, de proclamación. He aquí les ha nacido un Salvador, que es el Mesías y Señor. Esa fue la gran proclamación. Yom Teruá significa día de proclamación. Justo el Señor nació el día de proclamación. ¿Y por qué tocaban cada Yom Teruá el cuerno? En la esperanza de la proclamación del Mesías. Y les nació el Mesías y no se dieron cuenta. Pero los pastores, aquellos que estaban ahí, sí. Por eso dijeron, por eso se les anunció a ellos. ¿Y quién lo anunció? El ángel, con voz de trompeta, con voz de ángel, de arcángel. Les traigo, esa fue la proclamación. Mientras sonaba el shofar, en Israel se hacía sonar el shofar, aquel ángel glorioso le estaba anunciando a ellos: les ha nacido hoy en Belén un Salvador, que es el Mesías. E inmediatamente fueron a buscarlo. Y dice que llegaron, ¿y qué? Y le adoraron. Le adoraron. Entonces muchos dicen: no, es que se trata es de celebrar el nacimiento del Señor. Bueno, si en verdad es que quieren celebrar el nacimiento del Señor, si es que en verdad lo quieren hacer, pues este año 2014, el primer día del séptimo mes bíblico, que se llama Eitanim, o con el nombre común que lo tienen los judíos, Tisri, pues este año cayó justo el 5 de septiembre. Si es que se trata pues de celebrar el nacimiento del Señor. O sea, ¿quieren celebrar el nacimiento del Señor? Tenían que haberlo hecho el 5 de septiembre. Y de una vez les adelanto, para 2015 caerá el 14 de septiembre. Pues si es que lo quieren celebrar, si es que es por el nacimiento del Señor. Pero en realidad no es por el nacimiento del Señor. Celebran esto es por la tradición y con la excusa: es que nadie sabe cuándo nació el Señor. Y cuando me dan esa excusa, yo digo: es que ustedes no estudian la Biblia. Y por eso uno ve por ahí un cantante famoso, ¿no? Puso un posteo en su cuenta social allí, ¿no? Dijo yo, y con un árbol de Navidad al lado, ¿no? Yo celebro Navidad, el nacimiento del Señor. Y no me interesa lo que digan los negativos. Los negativos. O sea que uno, por enseñar la verdad, uno es un negativo. O sea, uno es el Grinch. ¿Sí es el Grinch? Sí, ¿cierto? Uno es el Grinch, uno es el aguafiesta, uno es el ogro, por enseñar la verdad. Entonces, si se trata de celebrar el nacimiento, pues celébralo cuando es. La Biblia le enseña. Pero no acomodamos todos allí, porque no queremos salir de la tradición, porque sencillamente lo hacemos así. Ahora, ¿qué es lo terrible de esto? Y con esto termino, aunque tenía mucho más para mostrarles aquí. Pero ¿qué es lo doloroso de esto? Mire lo que dice Jeremías 31:32, que eso es lo terrible. Jeremías 31:32. ¿Lo tiene? Dice allí, bueno, el Señor viene diciendo que hará un nuevo pacto, ¿no? En el versículo anterior dice: haré un nuevo pacto. Y dice el versículo 31:32, pero no como el pacto, ojo, que hice con sus padres. Hablando de quiénes, de Israel, cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Es decir, que está hablando específicamente de un pueblo. ¿De cuál pueblo? El pueblo de Israel, que fue sacado ¿de dónde? De Egipto. Haré un nuevo pacto, pero no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos, ojo, invalidaron mi pacto cuando fui para ellos un Baal, oráculo de Yahweh. Dice así su Biblia, ¿cierto? Su Biblia dice ¿qué? Marido, otros dicen esposo.
Pues déjeme decirle que la palabra que aparece ahí en el texto hebreo es Baal. Baal, que significa Señor también, en hebreo, que es la contraposición del nombre o del título Adón, Señor. Ambos significan Señor, sino que Baal ahora era usado para los dioses paganos. Claro, mire lo que dice el Señor. Yo me desentendí, yo no más, o sea, haré un nuevo pacto y no todo esto, pero no lo voy a hacer como lo hice con sus padres, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Y cuándo Israel invalidó el pacto de Dios? ¿Cuándo? Cuando yo fui para ellos un Baal. Inmediatamente dice ahí Neum Yahweh. Neum es oráculo. Y un oráculo pues será un intermediario, ¿no? Fui un Baal. Por eso invalidaron mi pacto. Me tuvieron como un Baal, oráculo de Yahweh. ¿Y cuándo lo tuvieron a él como un Baal? Como un ídolo. ¿Cuándo? Éxodo 32:4. Éxodo 32:4. Porque está hablando de los que salieron de Egipto, ¿no? Los que él sacó de Egipto. ¿Y cuándo lo tuvieron allí? Éxodo 32. ¿Lo tienen? Leamos desde el versículo 2, perdón. Y Aarón le dijo al pueblo: traigan los aretes de oro, los arcillos de oro que están en sus orejas, en las orejas de sus mujeres y de sus hijos, de sus hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo trajo sus aretes, ¿sí?, zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma, ¿sí?, los trabajó e hizo con ellos un becerro de fundición. Entonces les dijo Aarón a ellos: Israel, este es tu Elohim, tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto. Israel, este es el que te sacó de la tierra de Egipto. Este es tu Elohim, tu Dios. ¿Quién los había sacado a ellos de la tierra de Egipto? El eterno Yahweh. ¿Y ahora qué dice Aarón? Este ídolo fue el que te sacó. Este Baal fue el que te sacó. Y mire mire el descaro de ellos, el descaro. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón diciendo: mañana será un día sagrado para Yahweh. Es decir, que rebajaron a Yahweh ¿a qué? A un ídolo. Y por eso el Señor dice: invalidaron mi pacto, me tuvieron, fui para ellos meramente un Baal. Fui para ellos un Baal, una imagen, un ídolo. Por eso quedó inválido el pacto. Me rebajaron. Aarón les dijo: este es tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, y mañana será un día santo para este. Y le dio el nombre. ¿Cómo le llamaron? Yahweh. Entonces, ¿pero qué tiene de malo? ¿Qué hay de malo? Hay un becerrito. Al fin y al cabo es representación de Yahweh. Ay, lo estamos haciendo para eso. O sea, representa a Yahweh. ¿Qué tiene de malo? ¿Acaso nos estamos apartando de Yahweh? ¿Acaso estamos dejando el camino de Yahweh? No estamos detrás de otros dioses. Mire, este que tiene forma ahora es Yahweh. Este Yahweh, mire que estamos creyendo en Yahweh. Y estamos apartando un día santo para Él, para Yahweh. Lo mismo sucede con el Señor Jesús. Cuando yo celebro Navidad en nombre de Jesucristo, ¿qué lo estoy haciendo? ¿Lo estoy qué? Rebajando al estado de qué? De ídolo. De ídolo. Es que nace es Jesucristo.
Es que no es tanto que si usted celebra o no, es que lo hacen en nombre de Jesucristo. Y lo están rebajando, como hicieron con el eterno Dios Yahweh, ahora hacen con el Hijo. Lo rebajan al estado de ídolo. Porque el 25 de diciembre se celebraba sencillamente una celebración en nombre y en honor y adoración a un ídolo. Y dice la Biblia que los ídolos no son nada. Por lo tanto, si yo rebajo a Jesucristo al nivel de un ídolo, estoy diciendo Jesucristo no es nada. Porque la Biblia enseña, los ídolos nada son. Los ídolos nada son. Jesús no tiene nada que ver con el 25 de diciembre, ni su fecha de nacimiento, ni nada de eso. Entonces yo digo, si la Biblia enseña la fecha del nacimiento, y si nada de lo que se hace tiene que ver con el Señor, y no porque lo digo yo, así están los manuscritos, así están los hallazgos arqueológicos, y por eso, digamos que de una u otra manera, en canales como este o como History, hacen una cosa de esta y muestran, o sea, ¿cuál es la relación de Jesucristo? Entonces, ¿qué tiene que hacer un cristiano verdadero celebrando el nacimiento, la Navidad de un ídolo? Nace Jesucristo. Lo estoy rebajando a un Baal, a un ídolo. Y así quebranto el pacto que Jesucristo restauró con su muerte y resurrección. Porque el pacto que había quebrantado Israel cuando tuvieron a Yahweh como Baal, que dijeron que ese era Yahweh el que le había sacado, ese pacto que quedó quebrantado fue el que vino a restaurar el Señor Jesucristo y lo restauró. Pero si yo hago lo mismo, ¿qué hago? ¿Lo estoy qué? Invalidando. Marcos 7, 8 dice: porque dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de hombres. Wow. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de hombres, haciendo lavamientos de jarros, de vasos, de beber, y así muchas otras cosas. Versículo 9. Les decía también, ustedes invalidan el mandamiento de Dios para guardar meramente su tradición. Saltemos al versículo 13. Dice el Señor Jesús, invalidando así la palabra de Dios. ¿Qué se invalida? ¿Qué dice Yahweh? Yahweh, ¿qué dijo a través del profeta? Ustedes invalidaron mi pacto cuando me tuvieron como Baal. Marcos 7:13. Invalidando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que se invalida? La palabra de Dios con sus tradiciones que han transmitido de generación a generación. Y muchas cosas de estas ustedes hacen. Invalidando la palabra de Dios con sus tradiciones que han transmitido de generación a generación. Tradiciones que han transmitido de generación a generación. ¿Qué es lo que se invalida? La palabra. Si le damos validez a la Navidad, invalidamos la palabra. Si validamos la palabra, invalidamos la natividad del Dios Sol invencible, de Tammuz y de todas estas deidades. Navidad no tiene nada que ver con el Señor. Y la gente, en muchas iglesias se celebra la Navidad. Y dicen, y la excusa de mucha gente es, pues eso, aprovechemos la Navidad para predicar del Evangelio de Jesucristo. No lo hacen en todo el año y quieren aprovechar justo la Navidad. Pregunto para reflexionar. ¿Será que diciembre es el mejor mes en realidad para predicarle a una persona de Jesucristo? Es cuando menos la gente quiere saber. Muchas iglesias hacen el culto del 24 de Navidad. Pero me pregunto yo, ¿lo hacen para qué? Sencillamente para celebrar Navidad entre ellos. Porque vaya, pregúntele a un inconverso
Oiga, el 24 de diciembre lo invito a una vigilia a mi iglesia. A ver si el inconverso le dice, ay sí, el 24 estaré allá, cuente conmigo. El inconverso, ¿qué tiene ya listo para el 24? No, sí, ya va a dejar, sí, ya se fue, pues. O sea, ya. Uno ve los 24, esa la iglesia celebrando ellas mismas. ¿Celebrando qué? ¿El nacimiento de Jesús entre ellas mismas? Jesús no nació el 24 de diciembre ni el 25. Es pura hipocresía, puro fariseísmo, pura religiosidad. Eso sí es religiosidad. Y lo que deberíamos celebrar, no lo celebramos. Diciembre, se lo garantizo, no es el propicio mes para que la gente esté atenta. Síntesis y resumen de qué es la Navidad. La Navidad es rumba. Eso es la Navidad. Para el mundo es una Navidad. Es cuando menos la gente quiere que le hablen del Señor. La gente solamente está programada para eso. Por eso este mes es tan terrible. Por eso tantas muertes. Por eso tantos delitos. Por eso tantas infidelidades. Porque se levanta un espíritu de engaño como nos lo hace en otra época. Y por eso somos engañados. Coloquémonos de pies, por favor.